de Dios en este contexto y con esta importancia, ¿no? Entonces, quería traer breve mensajes con algunos puntos a destacar de poder disfrutar de la libertad que nos ha dado Cristo, que es una libertad distinta, diferente, pero que es necesaria, hermanos, para vivir cada uno de nosotros, ¿no? Y el texto que les voy a compartir está en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a buscar el texto. Gálatas 5, 1. Y dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este texto hay dos advertencias. Punto 1, una positiva y otra negativa. La positiva habla de estar firmes. La negativa, no estéis otra vez sujetos a la esclavitud. La libertad que está en Cristo nos libera de toda clase de religión, nos libera de toda clase de preceptos humanos y nos libera de todo yugo de esclavitud. Nosotros, como hijos de Dios y como iglesia, debemos y tenemos que obedecer estas advertencias para perseverar en la libertad que nos ha dado Cristo. Como dice Juan 8, del 31 al 36. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36, que dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permanecemos en su palabra, en sus preceptos, en sus enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesús. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos, hermanos, disfrutar de nuestra libertad que Cristo nos ha otorgado como hijos de Dios, aprendiendo a disfrutar la vida eterna, venciendo toda clase de esclavitud que proviene del pecado, porque Cristo nos ha hecho libres, y en esta es la libertad que nosotros tenemos que perseverar, hermanos. No volvamos otra vez al yugo de la esclavitud, porque entonces si nosotros volvemos al yugo de la esclavitud es porque hemos dejado que la incredulidad albergue en nuestros corazones. Hebreo capítulo 3, versículos 12 y 13, dice así: mirad, hermanos, que no haya en vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No volvamos al yugo de la esclavitud, de la incredulidad, de nuestros miedos, de nuestros temores, porque Cristo Jesús, en el sacrificio de la cruz, nos ha hecho libres de todo esto, libres de religiones, libres de preceptos, libres de, por medio de tener que cumplir algunas obras humanas, podremos alcanzar la salvación. Cristo ya te hizo libre, Cristo ya me hizo libre, y tenemos que vivir esa vida eterna. La libertad de Cristo es muy buena. Esta libertad que nos da Cristo y a cada uno de nosotros, y por cada uno de nosotros, y es primeramente la misión
de la Iglesia, fundamental e importante. Es la misión de la Iglesia tener que vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué? Porque si no la Iglesia se vuelve una religión más. Y como siempre digo, como siempre repito, en la religión ni hay vida y está muerta en sí misma. La misión de la Iglesia tiene que ser, como dice Isaías capítulo 61, versículos 1 y 3, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La Iglesia tiene una misión que cumplir en esa libertad: predicar la palabra, aceptar a los que vienen rotos con el corazón, llegar con cual fuese que sea el pecado dentro de la Iglesia que Cristo ha establecido, abrazarlos con amor. Tenemos que volver, como siempre digo, repito, y no voy a cansar de decirlo, volver al primer amor, Iglesia, porque ese es el objetivo de la Iglesia. Primeramente, la misión de la Iglesia: predicar su palabra, mirar por los enlutados, por los necesitados. Esa es la misión de la Iglesia. En esa libertad tenemos que vivir. Tenemos que ser la verdad como instrumento de libertad. Hablar la verdad como instrumento de libertad. Como dice Romanos 6, 17 y 18, que dice así la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hermano mío, tenemos una libertad que tenemos que disfrutar. Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la religión, tenemos que alejarnos de esto, libres de los temores, para hacer la buena voluntad de Dios, para predicar la palabra, para consolar a los enlutados, para restaurar vidas, porque ese es el verdadero objetivo de la Iglesia de Cristo. Esa es la verdadera Iglesia de Cristo, que está llena de su amor de Dios, no de amores nuestros, del verdadero amor de Dios, porque de esa manera podremos caminar en la vida y en la libertad y así cumplir la misión que Cristo nos ha dado. Punto 4. Por medio de esta libertad, la esclavitud del pecado es rota. Romanos capítulo 8, versículos del 21 al 25. Romanos 8, del 21 al 25, dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, dice. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta libertad, hermano mío, con una esperanza de porvenir puesta la fe en Jesucristo, sabiendo que Él suplirá todas las cosas que nos son necesarias, libres de pecado, libres de maldad, libres de condenación, y haciendo la obra, esperando en el Señor, por aquellas oraciones que nosotros hemos hecho, que aún no han sido contestadas, pero tenemos que saber esperar, porque dice que si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Punto 5. La presencia del Espíritu Santo da libertad y seguridad. El texto bíblico que nos vamos a afirmar para esto es 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y dice así:
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si en un sitio, en un lugar, allí donde tú te mueves, donde tú supuestamente te reúnes, no está el Espíritu de Dios, déjame decirte que la libertad no puede ser manifestada. Porque donde está el Espíritu de Dios, como dice el texto, allí hay libertad. Versículo 18 de 2 de Corintios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la gloria de su amor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando yo decido ser libre, revestirme del amor de Dios, tener el amor de Cristo en mi corazón, puedo ser transformado de amor en amor, de gloria en gloria. Y la vida del justo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y mi crecimiento espiritual conforme a la voluntad de Dios es hecha. Es la presencia del Espíritu Santo que nos da libertad y seguridad, hermano. Eso es lo que tenemos que tener bien presentes. Esa es la parte positiva. Esa es la parte en la que nosotros tenemos que vivir. No en la parte, como leímos al principio, que es la parte negativa. No estar sujetos, atados a la esclavitud del pecado, de nuestros miedos, de nuestros temores, siendo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y déjame decirte algo, hermanos. La apostasía que estos tiempos estamos viviendo, observando y padeciendo es una esclavitud también. Gálatas 4:9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice Pablo. Hermanos, si hemos sido liberados de la rutina, de la religión, de la esclavitud, no nos volvamos a atar por miedo, porque Dios nos está esperando, Dios nos ama, y la libertad que nos ha otorgado en el Espíritu es maravillosa. Lo que tenemos que hacer, hermanos míos, es retomar nuestra comunión con el Espíritu Santo, retomar nuestra comunión con Dios, y solo así podremos disfrutar de la libertad con que Cristo nos ha bendecido. Segundo punto de la parte negativa es la sabiduría humana. Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 23, en la traducción distinta a la traducción de Reina Valera, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ustedes han muerto con Cristo y Él os ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas. No tiene nada que ver. Es así como funciona la religión. Por enseñanzas humanas. No hagas esto, no hagas lo otro, no te muevas así, no te muevas así. Pero eso muchas veces de las cosas que nos enseña la religión no tiene nada que ver con la libertad de Cristo. Estas reglas, versículo 22 dice, son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque sí exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. Por todos los sacrificios que tú quieras hacer por tus medios, no vas a poder vencer, como dice la versión de Reina Valera, los apetitos de la carne. No vas a poder vencer esas dificultades que muchas veces somos vencidos porque no sabemos disponernos debajo de la gracia, disfrutar, creer y tener la fe. Hermanos míos, démonos cuenta que nosotros tenemos que avivar nuestra fe. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo y no en las circunstancias, no en las dificultades. Hebreos 10, 38, 39 dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para perseverancia del alma. Perseverancia, hermano. Porque el que se persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese se mantendrá en el primer amor. Ese se mantendrá avivado en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo de que Dios está definiendo la iglesia y le está diciendo que el que sea santo se santifique y el que sea inmundo se mantenga inmundo. ¿Por qué? Porque Dios está separando entre trigo y cizaña, entre inmundo y santificado. Porque Cristo ya está viniendo, hermano. Y es necesario que tomemos la decisión correcta de ponernos en las manos de Cristo para vencer toda maldad, para vencer la maldad que nos rodea y aún la que hay dentro nuestro. El último punto, y ya para acabar, hermano, tenemos que saber que el pecado es una esclavitud. Es una esclavitud. Proverbios capítulo 5, versículos 22. Dice así. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Dice: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbio capítulo 5, versículo 22 dice: él morirá por falta de corrección. En un tiempo en el que la corrección es demasiado ofensiva para la gente, es necesaria, porque dice que al que le falta la corrección errará por lo inmenso de su locura. Por lo tanto, se dejará arrastrar y se volverá a la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 16, como último texto, dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vuelvo a repetirlo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermano mío, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A la palabra de Dios? ¿A la que Dios está estableciendo su palabra? ¿Por miedo al que dirán? ¿Por miedo a que no permitas esto? Nos hemos establecido en una religión porque es mucho más fácil moverse así. Y con cumplir ya me está bien. Me voy a la iglesia, me siento, recibo y ya hasta la semana que viene está bien. Yo creo que Dios nos está llamando, hermano mío, y no es que crea. Dios lo está haciendo. Dios nos está llamando a sacarnos del conformismo, de la tibieza, de la frialdad en la cual estamos viviendo. Porque Dios está buscando hijos que perseveren, que venzan, para poder alcanzar la bendición, el objetivo de permanecer en los brazos de papá, hermano mío. El objetivo es ese, mantenernos firmes en la libertad de Cristo. Porque solo manteniéndonos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, como dice Gálatas 5:1, podemos perseverar hasta el fin. Y como dice Mateo capítulo 24:13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que es necesario que, como siempre lo digo, nos acerquemos a la cruz, vivamos la vida de Cristo en el Espíritu Santo, nos arrepintamos de nuestros pecados y podremos alcanzar así, en poco tiempo, porque Cristo ya está viviendo, podremos disfrutar nuestra eternidad y entraremos por la puerta grande, no oliendo a chamusquina ni siendo salvos como por fuego, sino sentándonos con Jesús al lado de su trono, siendo columna en el tiempo de Dios, recibiendo aquellas recompensas y promesas que están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hasta aquí, hermanos, este pequeño y breve mensaje. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, por tu mensaje. Ayúdanos a vivir en la libertad con la que tú nos has hecho libre, Padre.
Ayúdanos a disfrutar de ti, a disfrutar de tu amor, a disfrutar de tu presencia, a romper con todo legalismo interior que haya en nuestras vidas, Señor, y vivir en una comunión constante, viva, en un 24/7 de presencia tuya, de oración, Señor, viviendo y diciendo, como decía Elías, vive el Señor mi Dios en cuya presencia estoy, que así sea nuestras vidas. Bendigo a cada hermano que está escuchando este mensaje, Señor, que tú puedas tocar sus corazones.